Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos, Dios los bendiga. Gracias por estar conmigo en esta noche en nuestro estudio de Romanos. Estoy bajando un poco la música. Sean bienvenidos a las personas que ya nos están sintonizando en esta noche en nuestro estudio de Romanos. Sean bienvenidos, Dios los bendiga. Gracias porque semana a semana están acompañándome en este estudio, ¿verdad? Que gracias por la misericordia y la gracia del Señor me ha permitido ir compartiendo con cada uno de ustedes semana tras semana. Dios es fiel, Dios es maravilloso y pues le doy gracias al Señor por esa parte que nos permite a nosotros compartir su palabra, ¿verdad? Y pues gloria al Señor. Y todas las personas que ya están conmigo en esta noche, Dios los bendiga. Gracias por su participación, gracias porque semana tras semana están conmigo en este estudio de Romanos. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Estoy contento, agradecido con Dios porque Él es bueno y maravilloso y me permite pues llegar a través de estos medios de comunicación a la casa de cada uno de ustedes. ¿Verdad que es algo de mucha bendición, de mucho alcance, de mucho poder llegar a sus vidas, a sus casas, por medio de esto, ¿no? Por medio de la palabra del Señor. Así que pues Dios los bendiga, le doy gracias al Señor por esto. Y pues vamos abriendo nuestras Biblias en el libro de Romanos, vamos a estar viendo el capítulo 4. Voy a ir yendo un poquito respecto a lo que la semana pasada estuve compartiendo. La semana pasada, por causas de las aplicaciones, no pude transmitir de la manera que a mí me hubiera encantado, pero pues gracias a Dios, ¿verdad? Se pudo transmitir de una manera simplemente por Facebook, así que les pido una disculpa porque pues esto ya fue fuera de mi control, ¿no? Pero de igual manera, si te perdiste alguno de los estudios que he venido compartiendo, te hago la invitación para que vayas a este canal de YouTube. Tu canal, ya puedes visitar este canal de YouTube, lo puedes encontrar y buscar como Devocionales y más. Y ahí vas a poder ver todas las clases que he venido hablando y enseñando con cada uno de ustedes, desde el primer capítulo 1 hasta ahorita que ya venimos en el capítulo 4, ya hemos ido avanzando. La semana pasada vimos brevemente respecto al capítulo 7 y 8 del capítulo 4 de Romanos. Y ahorita voy a ir viendo un poquito más de resumen hablando de esto, porque es importante que cada uno de nosotros sepamos esto que Dios nos quiere hablar, lo que nos quiere enseñar y qué es el propósito de lo que Dios quiere hablarnos, ¿verdad? Entonces, ¿qué les parece si hacemos una oración? ¿Qué les parece si me acompañan para que oremos y le demos gracias al Señor y pues le pidamos al Señor de una vez que nos ayude a entender y comprender su palabra? Amén. Bueno, pues vamos a hacer una oración. Padre, te doy gracias, Señor, por la vida de mis hermanos y mi vida también, que en esta noche vamos a estar compartiendo tu palabra y vamos a estar estudiando tu palabra. Yo te pido, amado Dios, que seas tú, Señor, abriendo nuestro entendimiento, ayudándonos, Señor, a comprender tu palabra, que seas tú, Señor, ayudándonos en esta noche, Padre, porque necesitamos de tu ayuda. Dice tu palabra, Señor, es mío, que tu Espíritu Santo es el que nos revela tu palabra, es el que nos constringe de pecado, Dios, es el que nos abre el entendimiento, el que nos iba a revelar, nos iba a hablar, nos iba a recordar tu palabra. Y nosotros en esta noche, Padre, oramos en el nombre de Jesús, pidiéndote, Señor, que seas tú, Padre Santo, Señor, ayudándonos a comprender tu palabra, ayudándonos, Dios. Si algunos de mis hermanos que se van a ir conectando conmigo en esta noche está pasando por alguna situación, Dios mío, no agradable, yo te pido, Señor Jesús, que seas tú tomando el control de sus vidas, sus mentes, sus corazones, Dios. Aun si alguno de ellos está enfermo, te pido que tú lo sanes, que tú lo confortes, Padre, y que seas tú, Señor, en el nombre de Jesús, ayudándonos de igual manera a mí también, Señor. Te pido que me ayudes para que seas tú, Señor, usando mi vida, Dios, en esta noche, y que podamos, Señor, Dios mío, edificarnos mutuamente conforme a tu palabra. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, pues ahora sí, abran sus Biblias en el libro de Romanos, capítulo 4. Vamos a tomar lectura desde la semana pasada, en lo que nos vimos, ¿verdad? El ejemplo de David, y vemos cómo Pablo aquí está narrando y escribiendo, inspirado por el Espíritu Santo, estas verdades del Evangelio, estas cosas que son muy interesantes e importantes, que nosotros consideremos, aprendamos, atesoremos, para que no nos digan, que no nos cuenten, para que no pase nada de eso, ¿verdad? Porque a veces por falta de conocimiento, por falta de entender, por falta de estar en comunión con Dios, con la palabra, pues es fácil, ¿verdad? De que nos arrastren, nos engañen y caigamos presa de cualquier falsa enseñanza, ¿no? Dice el san dicho, ¿no? Camarón que se duerme se lo lleva la corriente, y pues no queremos que eso suceda con nosotros.
Por eso es mi invitación y mi exhortación a cada uno de ustedes a de que estudiemos la Biblia de una manera sistemática, verso a verso, expositivamente, para que podamos enriquecernos de lo que en verdad Dios nos quiere hablar, de todas las cosas, para que así no tome un texto de la Biblia y lo quiera encajar donde no es, ¿verdad? Por eso desafortunadamente pues hay tantas creencias, tantas denominaciones y cosas, ¿verdad? No, pues yo soy de esto, yo soy del otro y pues así sucesivamente, no hay todas estas diferencias, pero pues en realidad ya cuando venimos a la Biblia vemos pues que esos ya son gustos y sabores y colores, ¿no? Cada quien, pero entre más conozcamos la palabra de Dios, entre más entendamos lo que la Biblia dice, más libres vamos a ser. Por eso dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Así que pues vamos a tomar lectura en esta noche. Vamos a ver en el libro de Romanos capítulo 4. Abre tu Biblia. Si no tienes una Biblia, mándame un mensaje, con gusto veo la manera en cómo te puedo llegar a una Biblia hasta donde tú estés, para que también me sigas y vayas tomando en nota, te vayas apasionando por la palabra de Dios y puedas también, ¿verdad?, ir viendo que lo que te estoy compartiendo pues está escrito en la palabra de Dios, ¿verdad? Porque si no están escritos en la Biblia, pues evidentemente también te puedo enseñar cosas que no son bíblicas. Y si tú pones tu confianza en mí y yo te estoy enseñando cosas que no son bíblicas, pero porque me conoces, pues vas a decir, no, pues el hermano Vic me está enseñando. Y no se trata de eso, es que tú también veas, tú también estudies, tú también te metas en oración, le pidas al Señor revelación, para que si en dado caso me llegara a equivocar, porque suele suceder, aún sigo aprendiendo, y si llegara a suceder eso, pues puedas decirme, oye, ¿sabes qué, bro? Escuché que dijiste esto. Y de una manera, ¿verdad? También no para discutir y andar ahí pleiteando ni nada de eso. Pues me diga, ¿sabes qué, bro? Pues mira, yo miraba esto así y de repente, pues tal vez se me pasó el dato y pues me ayudas a crecer. Y eso es parte de todo eso, ¿no? Entonces, entremos en detalle en este día. Vamos a ver un poquito de lo que la semana pasada vimos. Y ya lo vamos a continuar, ¿no? En este sentido. Pero fíjate lo que dice la Biblia en Romanos capítulo 4, versículo 6 en adelante. Dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado, a quien el Señor no inculpa de pecado. Entonces, veamos esta parte, ¿verdad? ¿Qué pasó con David? ¿Qué fue lo que sucedió con él? ¿Qué fue lo que en realidad a él lo atormentaba? ¿Qué fue lo que él sentía? La semana pasada hablaba un poquito respecto de eso, ¿no? Como David, y eso lo puedes encontrar en el libro de Segunda de Samuel, y Segunda de Samuel capítulo 11 y Segunda de Samuel capítulo 12. Ahí puedes encontrar todo lo que sucedió con David. Y te hago la invitación, hermano, a que tú vayas y lo leas por ti mismo. Pero mira, para que digas que no te quiero leerlo, vamos a leerlo. Vamos a ver un parte, simplemente un breve resumen de lo que pasó con David, ¿no? De lo que sucedió en aquel tiempo. Y cómo es que David, a pesar de que él era rey y él era conocedor de la ley, pues pecó. Y traía una gran culpa en su alma, una gran culpa en su ser cuando fue reprendido. Y ya después vemos que David es citado en el libro de Romanos capítulo 4, versículo 7. Lo vuelvo a leer, donde dice, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Y aquí vamos a ver el origen, qué sucedió. Fíjate, en 2 Samuel capítulo 11 vemos esta parte. Esto es interesante. Y fíjate, la semana pasada yo meditaba mucho en todo esto. Y digo, ¿sabes qué? Pues la verdad, bien dice la Biblia, no hay ni siquiera un justo, ni siquiera uno. También a veces podemos estar nosotros en la cuerda floja, así como David los tuvo. Pero gloria a Dios por Jesucristo, que nos limpia de toda maldad si confesamos nuestros pecados. Esa es la garantía que nosotros tenemos. Ahora, si yo sin Cristo Jesús como mi Señor y Salvador, como mi abogado, como mi intercesor, como lo que Él es, pues la verdad me va a esperar la paga de pecado, que es la muerte, la separación por completo, y voy a pagar en el infierno por todos mis pecados.
Y pues esta es la buena noticia, que para eso vino Jesucristo, para eso apareció Él, para deshacer las obras del diablo, ¿verdad? Es lo el diablo quería, ¿verdad? Y eso es su intención, engañar al mundo. Dice la Biblia que el Dios de este siglo tiene cegado el entendimiento de la gente para que la luz del evangelio no le resplandezca. Entonces su trabajo de Él es que no conozcamos la verdad. Para eso Jesucristo apareció, para deshacer esas obras y que podamos conocer la verdad, porque Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Quién dice amén? Allá desde su casa, háganle thumbs up, dile gloria a Dios. Gracias, Jesús. Comenta, comparte esta clase, invita a más personas y corre la voz, porque por la gracia de Dios estamos aprendiendo su palabra. Amén. Fíjate lo que dice 2 Samuel capítulo 11. Dice: aconteció en el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David en su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Muy hermosa. Chécate esto. David era conocedor de la ley. Y ahorita voy a ver brevemente el capítulo 12. Pero David conocía la ley. E incluso en el libro de Deuteronomio se les dice, ¿no?, que los reyes tenían que estar meditando en la palabra. Tenían que incluso hacer copias de la palabra. Tenían que estar meditando en la palabra para que no se desviaran ni se corrompieran. David conocía, y en este momento, ¿verdad? En este sentido, cuando dice que David vio, David estaba consciente. Él sabía la ley, pero pues en ese momento se bloqueó, en ese momento él evadió, en ese momento él ignoró lo que dice Éxodo 20:17. Lo que dice Éxodo 20, versículo 17 es que no codicies, ¿verdad? No codicies la casa de tu prójimo, lo que tenga tu prójimo, la mujer de tu prójimo. Bueno, David sabía, pero pues le valió, ¿verdad? Un cacahuate, no le importó, ¿verdad? Y eso a veces llega a suceder con nosotros. Conocemos la palabra, conocemos la Biblia, conocemos lo que Dios dice, lo que Dios manda, pero somos, ¿verdad?, rebeldes por naturaleza, ignoramos lo que Dios nos dice, y pues al rato andamos, como decía en el Proverbios, ¿no? Donde decía, creo que fue Salomón el que decía esta parte: ¿Cómo fue que yo desprecié a los que me aconsejaban, a los que me hablaban, a los que me decían? Y no les hice caso, los ignoré, ¿no? Y a veces desafortunadamente nos pasa eso, que alguien nos habla, alguien nos dice, alguien ve el peligro que viene cerca y lo ignoramos, ¿no? No nos importa lo que nos está diciendo el hermano o la hermana. Lo evademos, lo ignoramos, lo tomamos como loco, pero al rato, pues desafortunadamente el que paga los platos rotos, así por como se dice, pues somos nosotros. Somos nosotros, y pues qué tristeza, ¿verdad? Porque pues sufrimos. Pero Dios es bueno. Chécate, aquí dice: y vio desde el terrado una mujer que estaba bañando, la cual era muy hermosa. Entonces David envió a preguntar por ella, por aquella mujer. Y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros, la tomó, vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Bueno, aquí David, pues ya, ¿verdad?, dijo: no importa, ¿verdad?, que sea mujer casada. Él se quedó como bien maravillado viendo a la vecinita, y pues así fue como sucedió toda la situación, ¿no? Y luego ya más adelante en los demás versículos vemos cómo David empieza a maquinar, cómo tratar de tapar su pecado, cómo incluso empieza él a ver la forma en cómo se podía desafanar, ¿no? Primero, pues de Betsabé dijo: no, pues sabes qué, pues vete con tu marido. Intentó ponerlo borracho, y tú conoces toda la historia, lo puedes seguir leyendo. Y vemos todo lo que sucedió, ¿verdad? Hasta el momento que manda la carta, y mismo Urías lleva su sentencia de muerte y es asesinado, ¿no? Tremendo todo eso. Entonces David pensó y dijo: pues no pasó nada, nadie sabe, nadie supo, y como dijo Longe Moco, pues fue horrible, ¿verdad? Pero nadie se iba a dar cuenta de lo que él estaba haciendo. Entonces chécate, en el capítulo 12 de 2 de Samuel, empieza todo esto que suceda, ¿no? Dice el versículo 1: Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. Y ahí empieza, ¿verdad?, toda la enseñanza que Natán le empieza a dar, toda la reprensión. Entonces me voy adelantando para ir entrando en toda la clase total. Si te la perdiste esta clase, que la compartí la semana pasada, te hago la invitación para que vayas al canal de YouTube y la busques como Devocionales y Más. Ahí la vas a encontrar, el ejemplo de David, y ya vas a entrar un poquito más en contexto de lo que estuve enseñando esta semana. Simplemente es un breve resumen para que continuemos, ¿no?, en lo que venimos viendo. Pero fíjate lo que dice el versículo 7.
Fíjate, chécate, vamos a leer, lo voy a leer desde el 6. 5. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantas porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. No tuvo misericordia. Aquí David está citando la palabra de Dios. Aquí David está conociendo, él conocía la ley, él conocía lo que Dios mandaba, y pues él está citando lo que dice la palabra, no lo que decía la ley. Entonces dice, ¿verdad? Pues aquel hombre tiene que pagar porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto te fuera poco, te habría añadido aún mucho más. Luego versículo 9, aquí está lo tremendo. Y esto es una palabra que meditaba y cuando la leía pues también me golpeaba duro, ¿no? Fíjate lo que dice el versículo 9. Dice: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? O sea, en este momento David había perdido el temor del Señor. En este momento David se había bloqueado totalmente. Pero aquí la reprensión está fuerte, hermano. Está tremenda y si tú lo lees y tú lo meditas y dices: híjole, Dios mío, ¿cuántas veces yo he hecho lo mismo que él? Fíjate, lo vuelvo a leer, fíjate. ¿Por qué tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Haciendo lo malo delante de sus ojos, fíjate, dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces eso nos da a entender que estamos conscientes, debemos estar conscientes de que Dios nos está observando las 24/7, como dicen en inglés, ¿no? Las 24 horas del día, 7 días de la semana. Debemos estar conscientes de que estamos siendo observados por Dios. Dios nos va a llamar a cuentas. Ahora, yo como cristiano, yo como creyente, yo como hijo de Dios, ya no voy a compadecer ante el tribunal, ante al gran juicio del trono blanco. Ya ahí ya la libré por la sangre de Jesús, lo que venimos estudiando. Pero si yo no me he arrepentido de mis pecados, yo no he reconocido que Jesús es el Señor y Salvador de mi alma, y estoy jugando, estoy en tibieza y pues me vale, no me importa, ignoro lo que Dios dice, y pues eso significa que no he nacido de nuevo tal vez, y Dios me va a mandar al infierno. Y esa va a ser la paga eterna, el castigo eterno. Entonces yo como hijo de Dios ya no estoy puesto para la ira. Tú ya no estás puesto para la ira. El día de la ira ya la libraste. Pero si tú eres hijo de Dios y fallamos y pecamos, pero no reconocemos nuestra maldad, Dios nos va a llamar ¿a qué? A cuentas. Dios no dice que Él es lento para la ira y grande en misericordia, ¿verdad? Pero va a haber momentos en los cuales el Señor nos tiene que disciplinar, porque si somos hijos no nos quiere ver de la misma manera. Entonces aquí lo que está diciendo, dice versículo 9: ¿por qué pues tuviste un poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste a la mujer de Urías heteo para que fuese tu mujer, así ha dicho Jehová. Y aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu casa, de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con las mujeres a la vista, sí, a la vista, dice, a la vista del sol, ¿verdad? Entonces fíjate el versículo 13, dice: entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha redimido tu pecado. No morirás. No morirás. Esta es la buena noticia. David cometió algo grande, algo feo. Y fíjate, Dios le dice: también Jehová ha redimido tu pecado. No morirás conforme a la ley. Y cuando vemos en Salmos, hermanos, en el Salmos 32, en el Salmos 51, ahí vemos todas estas cosas, lo que David sentía, lo que David decía. Fíjate, versículo 1 de Salmos 32 dice: bienaventurado aquel, y aquí es donde
Pablo cita a David y el ejemplo de David por fe, la justificación. La justificación es por fe, no es por nada de lo que yo pueda hacer, es por creer en Jesucristo. Él es el único que pagó la cuenta de mis pecados, Él es el único que me puede redimir de la misma manera que lo hizo con David. Hermano, a veces hemos pecado, hemos fallado, nos hemos alejado de Dios. Tal vez estamos siendo tentados ahorita. Dios guarde la hora, Dios nos proteja, Dios nos libre de la hora mala, del momento. Dios es bueno, ¿verdad? Pero a veces nosotros tomamos esa misma actitud de David, pues tenemos en poco la palabra del Señor. Pero aquí vemos lo que está pasando, chécate todo, dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Yo no sé tú, hermano, yo he cometido cosas las cuales me avergüenzo y de repente, pues, cuando yo recibí el perdón de Dios, créeme que yo sentí el perdón de Dios. Y es una culpa que se te quita. Es una limpieza espiritual. Es algo en el espíritu, es algo dentro de tu ser que te quita esa culpa. Platicaba con un amigo. He estado ministrándolo, hablándole de Dios, compartiéndole la palabra. Él me decía, ¿sabes qué, Vic? Tal vez en otro tiempo me hubiera burlado de ti, hubiera dicho, pero tú, ¿qué onda? Si tú eres bien mal hablado, ¿qué te pasa? ¿No? ¿Cómo que ya eres hermano? ¿Cómo que ya eres cristiano? Tal vez en ese tiempo me hubiera burlado de ti. Y créeme que me decía él, y créeme que cuando yo me enteré que tú eres cristiano, yo dije, ¿qué? ¿Ese cuate? Bueno, ¿verdad? Pues que dice, cuando Jesús hace un milagro, dice, ¿a poco es él? No, a él se parece, y él exclama, soy yo, ese que allá, ese soy yo. Dios hizo una transformación en mí. Sigo en el proceso de santificación, no soy perfecto, sigo pecando, sigo fallando. Soy una persona común y corriente de carne y hueso, pero gracias a Dios por su misericordia, que ahora soy hijo de Dios, redimido por la sangre de Cristo, que tengo vida eterna por el sacrificio que Cristo Jesús hizo al morir en la cruz por mí y al levantarse de los muertos al tercer día y se levantó y resucitó con poder. Él es Dios. Él es Dios. Entonces, chécate, aquí está diciendo esto. Y este chavo me decía y me platicaba esto, ¿no? Si sabes qué, bro, yo la verdad andaba bien mal. Pude tener todo lo que he querido, todas las chicas que yo quería. Podía estar en los mejores lugares durmiendo las noches. Tenía todo el mundo a mis pies, tenía dinero, pero no era feliz. Y si créeme que una noche me puse de rodillas y le pedí perdón a Dios por todos mis pecados. Y sentí la presencia de Dios. Y siento que Dios me perdonó todo. Y yo le digo, pues gloria a Dios, bro. Bienvenido a la familia de los redimidos. Bienvenidos. Bienvenido. ¿Por qué? La Biblia dice que los ángeles hacen fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Entonces, chécate esto. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? Yo me arrepiento. Yo le entrego mi vida a Jesucristo y en ese instante, se desata una fiesta en el cielo. Todos dando gloria, honra a Dios por Jesucristo. Hosana, hosana, hosana en las alturas. Gloria a Dios. Esta es la buena noticia. Cristo Jesús vino a salvar al mundo de sus pecados. Él vino a salvar a los perdidos, de los cuales era yo también y tú también. Pero si tú ya eres cristiano, dale gloria a Dios y glorifica a Dios y vive para Cristo. Y esto es lo que aquí David está expresando. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Si tú, amado hermano, amigo que estás conmigo, tú ya le entregaste tu vida a Cristo, nuestro Dios ya no te va a culpar por esos pecados cometidos en tu pasado. Ya la libraste. Ya la libraste. Imagínate que cometiste un crimen, no sé qué hayas hecho. No sé. Pero imagínate eso. Eso tal vez te quita el sueño a medianoche, te da pesadilla, te da terror, te da pánico. Dices, no inventes, maté el perro de la vecina y lo aventé allá en el hoyo, lo enterré, ¿no? ¿Qué sé yo? O pues, lo hice tacos de su perro, ¿no? Dicen allá en México. No sé qué crimen, qué cosa. O tal vez vamos a suponer algo así tan inocente. Eras pequeño, tenías ya 12 años, después de los 12 años. Y le pedías dinero a tu papá. Oye, papá, dame dinero. Quiero ir, no sé, tal vez a las maquinitas. O quiero ir con mis amigos, qué sé yo. Quiero comprarme un helado, un hot dog, qué sé yo. No me puedo imaginar. Pero pues Dios, el Espíritu Santo te puede estar mostrando qué es lo que hacías, ¿no? Entonces imagínate, tu papá le decías, ¿sabes qué, hijo? No tengo dinero. Y pues tengo que hacer otros gastos y pues no te puedo dar. Pero ¿cómo, papá? Y ya empezabas a maldecir a tu papá, empezabas a hablar mal de tu papá. Y cuando tu papá ya se quedaba dormido, así, ¿verdad? Con el atole por acá y ya bien como ferrocarril roncando,
pues te ibas así como la pantera rosa, ¿no? Tarán, tarán, y le sacabas hasta el día 20, o si eras más astuto, hasta el día 100. ¿Qué es lo que pasaba contigo? ¿Te convertías en un qué? En un ratero. No, pues, ¿qué pasó, hermano? ¿Por qué me dice tan feo si yo nunca he robado? Ya te cachamos. Eres pecador igual que yo. Y podemos ir mencionando tantas las cosas. Ahora vamos a poner ejemplo un adolescente, ¿no? Que su papá o su mamá le impide que se vaya con el novio o la novia en la noche. ¿Y qué es lo que hace? Se duerme papá y mamá y abre la ventana y se escapa por la ventana. Y pone ahí el peluchín ahí acostadito para que se vea, ¿no? Y el papá, ay, mijito. Ay, mi hijita, está dormidita. Ay, está soñando con los angelitos, ¿no? Y el angelito caído, pues anda por allá, ¿no? Echando un novio, echando novia. ¿Cuántas veces tal vez no has hecho cosas así? O hiciste cosas así, o estás haciendo cosas así. ¿Sí me entiendes? Somos pecadores. Entonces David dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Versículo 3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Había un dolor interno. Luego dice el versículo 4, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. De mi pecado, justificados por medio de la fe. Fíjate que aquí David está diciendo estas cosas y vamos brevemente ya para entrar al siguiente punto en el Salmo 51. Fíjate lo que dice aquí, ¿no? Salmo 51 dice cómo David se sentía, ¿no? Cómo se sentía el salmista. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi pecado y límpiame dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Mientras que tú no lo confieses, mira, ahí está. El Espíritu Santo, arrepiéntete, arrepiéntete, pídele perdón a Dios, ponte a cuentas, perdona a la persona que te lastimó, a la persona que te ofendió, perdónalo, perdónala, ¿verdad? Aquí el santo teléfono está sonando. Pero fíjate todas estas cosas. ¿Cómo suceden estas cosas? ¿No? Fíjate, dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Luego dice, he aquí en maldad ha sido formado y en pecado me concibió mi madre. Entonces ya versículo 10, ¿verdad? Fíjate, desde el versículo 7 dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto. Dentro de mí no me eches delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces esto es lo que David estaba experimentando. Entonces el rey David, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, sabía que era ser un pecador culpable. Él conocía la seriedad del pecado y lo bueno, ¿verdad?, que es ser perdonado. Entonces, David, la experiencia de David fue al igual que la de Abraham, ¿verdad? David hizo dos cosas maravillosas, dos afirmaciones, que Dios perdona los pecados, ¿verdad?, y atribuye justicia sin obras. Dios no inculpa de pecado. Fíjate, una vez justificado, nuestro registro de pecados, ¿verdad?, contiene la justicia perfecta, ¿verdad? Contiene la justicia perfecta de Cristo y nunca más puedes contener nuestros pecados. En el momento que yo le entregué mi vida a Cristo, en el momento que yo lo reconocí como Señor y Salvador de mi alma, en ese momento, en ese instante, soy justificado y ya no soy culpable de mis pecados. Ya no lo soy. ¡Qué bendición! David aprendió esto, ¿sí? David no dijo nada de obras. El perdón es algo que le toca a la gracia de Dios, no a los esfuerzos humanos, ¿sí? No un esfuerzo humano, ¿sí? David vio que Dios justifica a los impíos. David era culpable de adulterio, asesinato, y ese asesinato cometido. Entonces, ¿sí? Él experimentó la justificación por fe. David experimentó la justificación por fe. Bueno, entonces vemos esta parte. Ahora regresemos a Romanos capítulo 4 y vamos a leer desde el versículo 9 en adelante.
para seguir con nuestro estudio de Romanos. Fíjate, ¿verdad? Esta parte dice versículo 9. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada por justicia. Versículo 10. ¿Cómo pues le fue contada estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, que tuvo estando aún, dice que estuvo, versículo 10, dice, ¿cómo le fue contada? Estando en la circuncisión o en la circuncisión. No era la circuncisión, sino en la circuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, que tuvo estando, dice, aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Entonces vemos esta parte, hermanos, y vamos a entrar en el versículo 9 para ir entendiendo esto. Dice, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada por justicia. Entonces, dice, si somos contados como justos por Dios, ¿verdad? Debido a la fe, no debió la circuncisión o ningún otro ritual entonces, fíjate, ¿sí? La bienaventuranza, ¿verdad? Mencionada en Romanos 4:7, puede ser dada a los gentiles de la incircuncisión a través de la fe, ¿sí? Somos contados como justos, ¿verdad? Por Dios, por medio de nuestra fe, ¿sí? No necesitamos de ningún ritual. No necesitamos de ninguna regla humana. Recuerdo, y ahora pues ya ha pasado el tiempo, ¿no? Y digo, bueno, hasta cierto punto, a veces la gente exagera. A veces la gente se pasa. A veces la gente es muy mala. Te puedo dar varios ejemplos. En una ocasión llegó una joven a la iglesia donde me congregaba y pues llegó toda tatuada, ¿no? Evidentemente era una persona que venía del mundo. No conocía la palabra de Dios como nosotros la conocemos. Y en la segunda vez que volvió, unas hermanitas ya la andaban sermoneando de que no podía entrar a la iglesia así enseñando sus tatuajes y yendo vestida de esa manera, ¿no? ¿Qué pasó con esta chica? Nunca más volvió a la iglesia. Ya no supimos nada de ella. Ahora, por otra parte, por ejemplo, a mí mismo también me ponían todo ese tipo de cosas, ¿no? Ay, porque fíjate, en una ocasión íbamos a tener un field day, ¿no? Íbamos a tener un evento en el parque con los adolescentes, ¿no? Y pues ese día no iba, como quien dice, vestido para la ocasión, sino que iba vestido, en la ocasión era estar en la iglesia, pero en ese día iba vestido pues, tipo sport, ¿no? Con tenis, gorra y toda la cosa, ¿no? Para ir al parque. Íbamos a pasar un tiempo como hermanitos. Y en ese momento voy entrando a la iglesia y pues nunca falta el típico, ¿verdad? Uy, el hermano Víctor entró a la iglesia con gorra. Uy, no, ya casi me querían agarrar a piedradas, ¿no? Son reglas, son rituales. Dios te acepta tal como eres, ¿sí? Tal vez no tienes la mejor ropa. Pero evidentemente conforme vas conociendo, conforme vas aprendiendo, conforme vas sabiendo, conforme vas teniendo tu comunión con Dios, te das cuenta que esas cosas son secundarias. ¿Por qué? Porque eso no te va a salvar si traes corbata, ¿no? Vamos a así decirlo. No, pues el hermano Víctor nunca lo he visto con corbata, no trae corbata y no puede predicar porque no trae corbata. O pues las hermanas no traen el pelo tan largo, ¿verdad? O etcétera, etcétera. Tantas cosas que a veces la gente pone. Tantas veces la gente pone. ¿Y qué es lo que pasa? Pues la gente ya, muchos no quieren ir a la iglesia, muchos ya ni quieren entrar a la iglesia, porque ponen todo tipo de rituales, tantas cosas. No, si no hay música de fondo, si no hay esto, si no hay el otro, etcétera. Eso son cosas secundarias y se respeta a cada persona su forma de pensar y no nos metemos más allá. Eso no tiene nada que ver con la salvación, eso no tiene nada que ver con la justificación, porque todo es por fe. Todo es por fe. Fíjate, si un judío
quería llegar a ser justo ante Dios, tenía que circuncidarse y obedecer la ley. Pablo ya había aclarado esto en el libro de Romanos, y él ya lo había aclarado aquí mismo en el libro de Romanos 2, y vamos a leerlo. 2:17. Es importante que entendamos esto, hermano, para que sepamos cómo presentar defensa, para que entendamos cómo nos vamos a presentar con las personas y cómo vamos a hablarles, porque podría ser el momento en el cual una persona que llega a practicar o llega a creer ciertas cosas de este estilo, pues le podamos enseñar con la palabra, no para ganar debates, no para ganar y de que yo soy bien aquí, ¿verdad? El que se la sabe todas. No, esto no es para andar peleando. Esto es para presentar defensa y convencer a los que están errados. Sí, a veces nos llegamos a equivocar y llega otra persona que tiene un más recorrido y conocimiento de la palabra y nos corrige y nos enseña, ¿no? Y tú lo puedes ver en la Biblia. Tenemos el ejemplo de este Apolos. Apolos se la sabía, era verdad muy elocuente, hablaba, tenía facilidad de palabra y expresaba, pero él tenía el conocimiento del bautismo de Juan, él sabía nada más de eso, no sabía más allá. ¿Y qué es lo que pasa? Gloria a Dios por estos hermanos, Priscila y Aquila. Ellos son uno de los matrimonios favoritos míos, que yo digo, yo quisiera tener un matrimonio como el de Priscila y Aquila. O sea, andaban siempre juntos, eran maestros, enseñaban, eran compañeros de Pablo, o sea, estaban en las misiones, andaban en el ministerio y los dos juntos servían a nuestro Señor Jesús. ¿Quién no quiere algo así, no? Fíjate qué padre, ¿no? Que Priscila y Aquila escuchan a este Apolos que está hablando y dicen, no, pues oye, sí te la sabes, pero mira, te vamos a enseñar por acá y es por acá. Y le enseñaron, lo discipularon, lo instruyeron y ahora sí, váyase otra vez por ese caminito, ¿ah? Por el caminito de la escuela, cáigale para allá, siga predicando ahora a Jesucristo. Y hubo un espíritu correcto. No hubo este chavo, este cuate ni sabe ni qué rollo, ¿no? ¿Quién lo lanzó al ruedo, no? ¿Quién lo mandó a los leones y todavía ni sabe ni qué onda? No, no fue esa actitud. Fue una actitud correcta, un espíritu correcto para instruir a esta persona. Y por eso, fíjate, todo esto en Romanos, te dije, Romanos 2:17, vamos a leerlo. Dice, aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños que tienen la ley, la forma de la ciencia y de verdad. Tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de y los ídolos cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. ¿Por qué? Como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guarda las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es de la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces aquí Pablo lo está escribiendo en este capítulo 2, ya vimos un poquito de eso, pero aquí trayéndolo otra vez, ¿verdad? Debe haber obediencia interna a la ley, una circuncisión en el corazón. Y eso, ¿sí? Y eso, el mismo Dios, Moisés mismo habló, inspirado por Dios, diciendo que la circuncisión tenía que ser en lo interno. En lo interno. Tiene que haber un cambio. Tiene que haber cosas internas de adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera. Pero ¿qué fue lo que pasó con los judíos? Todo lo tomaron como rituales, ordenanzas, reglas, etcétera. ¿Les acuerdas cuando estaban los discípulos y llegaron a comer sin las manos pues lavadas, ¿no? Y le empiezan a echar en cara a Dios, mira, tus discípulos están comiendo y no se lavaron las manos, ¿verdad? Con agua y con jabón, ¿no? Y así le están entrando, ¿no? Y ahí pues ahí empieza a ver que ellos mismos habían puesto rituales para que la gente se sintiera más espiritual. Pero eso no da nada que ver.
¿Por qué? Porque desde el principio hasta este tiempo ha sido por fe. Es por fe en Dios. Más el justo por la fe vivirá, y eso lo vimos Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá, y Gálatas también lo menciona, ¿verdad? Entonces vemos todas estas cosas. Luego el versículo 10 dice, ¿cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Entonces voy a explicar esto. Abraham fue contado como justo en Génesis 15:6. Chécate esto, vamos para allá. Génesis 15:6, es importante que veamos esta parte. Génesis, ¿verdad? Es el primer libro de la Biblia y está en Génesis capítulo 15, versículo 6. Y esta parte lo explicaba la clase antepasada. Dice, y creyó a Jehová y le fue contada por justicia. Aquí Dios le da una promesa a Abraham y Abraham le dice amén. Es lo que significa creyó. Amén. Sea conforme a tu palabra, sea conforme a lo que tú has dicho, conforme a tu palabra, así sea. Amén. Entonces, eso le fue contada por justicia. Eso le fue contada por justicia. Entonces, si tú lees desde el versículo 1 del capítulo 15, te das cuenta de esto. Dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Aquí todavía está con el nombre de Abraham, sin la H, sin como lo puso en el capítulo 17, que es Abraham. Aquí es Abraham y el otro es Abraham, no así en inglés, Abraham. Aquí, sí, aquí en este momento, Abraham no había sido circuncidado, pero aquí ya estaba siendo justificado por la fe. Por la fe. Entonces, Abraham fue contado como justo en Génesis 15:6, que lo acabamos de leer. Él no recibió el pacto de la circuncisión hasta Génesis 17, del 1 al 5. Vamos a darle la vueltecita. Vamos acá a Génesis capítulo 17, para que entendamos este versículo, ¿verdad? El versículo 10 dice, ¿cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Para que lo entendamos, cómo fue lo que sucedió con Abraham. Por eso es que él es el padre de la fe. Por eso es que él dice que es por fe. Ya vimos el ejemplo de Abraham, vimos lo de David y ahorita continuamos otra vez con Abraham, que por medio de la fe él fue justificado, por medio de creer lo que Dios le dijo, por medio de creer en Dios, el Dios soberano. ¿Te acuerdas? Viene Abraham de una guerra, fue a libertar a Lot, habían sido atacados, habían sido secuestrados, se lo llevan, y va Abraham al rescate y regresa, ¿verdad? Con todo y el botín, sale Melquisedec, rey de paz, ¿verdad? Empieza a hablar todo eso, y aquí, ¿verdad? Empiezan con las promesas, y chécate esto. Capítulo 17 de Génesis, vamos a leer del 1 al 5, y fíjate, aquí dice, y era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él, diciendo, he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, Entonces aquí vemos esta parte. Él no recibió el pacto de la circuncisión hasta este capítulo. Hasta este capítulo. Aquí Abraham ya había sido justificado. Y aquí es donde se le cambia el nombre, ¿verdad? Entonces vamos a leer versículo 23 y 27 para continuar en lo que estamos leyendo. Versículo 23 dice, entonces tomó Abraham a Ismael, su hijo, y a todos los siervos nacidos en su casa, y a todos los comprados por su dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios lo había dicho. Era Abraham de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio, e Ismael su hijo era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. En el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael su hijo, y todos los varones de su casa, el siervo nacido en casa y el comprado del extranjero por dinero, fueron circuncidados con él. Entonces aquí checa de esto. Fue al menos 14 años después de la justificación, ¿sí?, que a Abraham se le da la señal del pacto,
¿sí? Por lo tanto, su justicia no estaba basada en la circuncisión, sino en la fe. En la fe. Recuerda, hermano, que al principio de la introducción de esta enseñanza, de este estudio, te decía que aquí la iglesia de Roma no fue fundada por ninguno de los apóstoles, sino por los discípulos, basado en lo que hemos leído en el libro de Hechos, en el día de Pentecostés, en el primer discurso del apóstol Pedro. Está el apóstol Pedro dando el discurso. Tú lo puedes leer en el libro de Hechos desde el capítulo 2 al capítulo 3. Como Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, se levanta, empieza a predicar y proclamar el Evangelio, les dice a todos que se arrepientan y se bauticen, se arrepientan de sus pecados, se bauticen, y les da la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo como el Rey, el Hijo de Dios, el soberano, el Dios de dioses. Y ahí es ahí donde ellos se arrepienten, se bautizan y después regresan. Eran como alrededor de 13 nacionalidades. Vamos así, lo vuelvo a explicar. Es como, por ejemplo, una familia, por así decirlo, latina, en este caso de cualquier país, desde México hasta Centroamérica, que viene a Estados Unidos. Su origen es de México, de El Salvador, Guatemala, etcétera. Y ya vienen para acá y nacen sus hijos aquí, pues ya ahora ya son de nacionalidad americana, pero sus raíces siguen siendo pues del país de origen, ¿no? Entonces así les pasó a los judíos en aquel tiempo, fueron exiliados, fueron llevados. ¿Y qué fue lo que sucedía con ellos? Pues que al momento que estaban en otro país, aprendían, y esto fue el caso, ¿verdad?, de varios, que hablaban griego, ¿verdad? Y llegan, por eso es cuando ellos dicen, oye, pues ¿qué no los estamos escuchando? Cuando se derrama el Espíritu Santo y empiezan a hablar en nuevas lenguas. Pues oye, es que no está, que no les, pues, oye, es que onda, ¿no? Están hablando nuestro idioma. Es como pues, decir, ¿no? Pues que yo estoy hablando en inglés, you know what I mean, jelly bean, etcétera, etcétera. Y pues ya de repente, pues alguien me dice, oye, pues qué onda, pues se vive en paisa, ¿no? Y fíjate, por así decirlo, ¿no? Para que más o menos te des la idea. Entonces eso estaba sucediendo, ¿y qué es lo que pasa? ¿Sí? ¿Qué es lo que estaba pasando en ese momento, verdad? Que Pablo escribe la carta y dice, ¿saben qué? Yo quiero ir a Roma, y vemos todo lo que sucedió. Tú lo puedes ir a buscar en una de las clases que compartí, igual ahí lo explicaba, y tú te puedes dar cuenta en eso. Entonces fíjate, Pablo llega a Roma, empieza a discipularlos, y luego ya estando en Corinto, ¿verdad? Estando en Corinto, Pablo empieza a ir a escribir, inspirado por el Espíritu Santo, inspirado por Dios, manda la carta, y después llega y todo lo que sucede. Entonces, en Roma ya había romanos que se habían convertido al cristianismo, y también había judíos que se habían convertido al cristianismo. ¿Por qué? Porque aquellos discípulos son los que llevaron a expandir el evangelio allá a Roma. Entonces, chécate, incluso allá cuando vamos llegando más adelante, nos vamos a dar cuenta que gente misma que estaba en la casa de César ya se había convertido, porque Pablo estuvo en Roma, ¿verdad?, predicando el evangelio de Jesucristo. Entonces aquí por eso es que está esta parte. Fíjate, la soberanía de Dios, el conocimiento de Dios, para que nosotros a lo largo de estos años podamos entender esto ahora por medio de su Espíritu Santo, lo comprendamos y no seamos atrapados por cualquier distorsión de la palabra. Porque tú sabes, últimamente tantas cosas, tanto viento de doctrina que hay, que la gente es arrastrada, es desviada de la verdad. Y mi trabajo, ¿verdad? Y me siento con trabajo y este honor por Dios de compartirte la palabra para que no te digan, que no te cuenten, que no te engañen, ¿sí? Para que juntos aprendamos la palabra de Dios, para que juntos crezcamos, así como nuestro Señor Jesucristo, que desde adolescente Él crecía en sabiduría, gracia y estatura. Que así queremos que tú también crezcas y yo también crezca, no simplemente que sea un sabelotodo, un sabiondo, ¿no? Sí, también que lo lleve a la práctica. Y eso es ahí donde está la verdadera lucha. Practicar lo que predico, ¿verdad? Que practique, ¿verdad? Que predique con mi ejemplo. Que lo que yo estoy diciendo, lo también lo viva. No simplemente sean palabras, sino que también en mi vida se vea. Y también en tu vida también se tiene que ver un cambio, que eres diferente. Dice la Biblia que estamos en Cristo, somos nueva criatura, ¿verdad? Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. El que está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Si te la quieres aprender, pues hay una canción que dice que soy nueva criatura, lo declara de la Escritura y ya te la puedes ahí, ¿verdad? Búscalo en YouTube y ahí gózate conmigo cuando la escuches. Muy bien, entonces vemos esta parte. Pasaron como unos 14 años después, ¿verdad? Y vemos esto. La circuncisión no tiene nada que ver con la justificación. Abraham fue justificado mientras estaba todavía ¿verdad? Por así decirlo, en el terreno gentil. Entonces, retomando, vamos al versículo 11. El versículo 11 de Romanos, capítulo 4, dice, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, que tuvo estando aún incircunciso.
para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. La fe les sea contada por justicia. Entonces, fíjate, recibió la circuncisión como una señal, como un sello de la justicia de la fe. Fíjate, que estuvo aún estando incircunciso. ¿Por qué razón? Fíjate, Dios ya lo sabía, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados. Chécate cómo le dijo, vas a ser padre de muchedumbres. En ese momento, pues Abraham todavía ni tenía hijo, y ya después tuvo el hijo que fue Ismael, ¿verdad? Pero él era de la carne, Gálatas lo explica. Y el hijo de la promesa era Isaac, pero aún Isaac todavía no nacía. Entonces, por eso cuando ahorita vamos a ir viendo y cuando lleguemos a esa parte, vas a querer pedirle a Dios la fe de Abraham. Yo quiero la fe de Abraham. Yo quiero tener esa convicción en mi corazón de creerle a Dios de todo mi corazón. De creerle. Entonces, esto está tremendo. Entonces, fíjate cómo vamos viendo estas cosas, cómo Dios nos lo está enseñando por medio de su Espíritu Santo. Por eso te invito a que también te metas en oración. Dile, Señor, ¿sabes qué? Padre, ayuda, ábreme el entendimiento. Mucha gente va a decir, no, pues no le entiendo. No, mira, tienes al mejor maestro. Y no soy yo. Es del Espíritu Santo. Él es el que te va a guiar a toda verdad. Yo no, yo simplemente soy instrumento. Él me usa. Le digo al Señor, aquí estoy, Señor. Vamos a darle, échale, vamos a echarle. Ayúdame, dame la fuerza. Pero al momento que yo estoy hablando, ya no soy yo, es Dios a través de mí. Y Dios te está hablando cosas específicas a tu vida. Y fíjate cómo es Dios. Yo ni siquiera... Yo estoy detrás de esta cámara, este micrófono. Y tú estás allá en tu casita, ¿verdad? Tal vez tomándote un cafecito y todo bien chévere, todo tranquilo. Pero Dios te está ministrando, Dios te está hablando, Dios te está trayendo esa convicción a tu corazón. Fíjate cómo es nuestro Dios, ¿no? Qué maravilloso es esto. Entonces, vemos estas cosas. La circuncisión, ¿sí? En Abraham fue meramente una señal externa en su carne, que había sido justificado por la fe. Simplemente fue una señal de que él había sido justificado por la fe. Básicamente, la circuncisión era la prenda externa del pacto entre Dios y el pueblo de Israel. Además de ser una señal, la circuncisión era un sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso. Una señal, si una señal confirma, certifica, garantiza la tenuidad de aquello que es de su significado, ¿no? Entonces, en ese momento era una garantía que se le había dado a Abraham. Era ese pacto entre ellos, ¿sí? En la carne. Ahora, chécate esto. Ahora tú y yo, ahora nosotros, como creyentes, en la actualidad, hemos sido sellados con el Espíritu Santo de Dios. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo de Dios. Esa es nuestra garantía ahora, espiritualmente hablando. ¡Qué bendición! Vamos a esto a leerlo en la Biblia. Vamos al libro de Efesios, capítulo 1. Ve para allá, al libro de Efesios. Que se escuchen los espadazos allá en tu casa, que se escuche la Biblia, cómo la empiezas a buscar, ¿no? Pues ¿dónde está Efesios? Yo me acuerdo cuando recién comencé a ir a la iglesia, ¿verdad? Mi pastor en aquel tiempo decía, no, pues a ver, vamos a ver quién encuentra los libros más rápidos, ¿no? Y mi pastor me decía, a ver, pues busquen a ver quién encuentra Lucas más rápido. Y pues yo, no, pues Lucas, ¿dónde está? Yo nunca había agarrado una Biblia en mi vida. Y pues no, ¿qué onda? ¿Para dónde está Lucas? Y me la volteaba y lo movía y hasta que lo encontraba, decía, pues me hubiera ido al índice, ¿no? Ay, qué bruto yo, ¿verdad? Pero pues simplemente así empecé a conocer los libros de la Biblia y después nos pone ejercicios de memorización y toda la cosa, ¿no? Gloria a Dios. Así nos ayuda a buscar los libros más rápido. Entonces, practícalo, ¿eh? Ahí ponte en tu casita en vez de estar ahí discutiendo. Dile, a ver, pues vamos a ver quién encuentra el libro de Gálatas más rápido, ¿no? Ahí hasta se van a escuchar las hojitas, ¿no? Volando. Háganlo, practíquenlo, memorícenlo, busquen la Biblia, apasionense por la palabra de Dios. Es bueno, Dios nos edifica de ese modo. Ahora, retomando la idea, vamos a Efesios capítulo 1, versículo 13 al 14. 13 al 14. Fíjate, vamos a leer estas cosas. Todo está tan interesante, cada libro de la Biblia, cada palabra, cada letra, híjole, qué bendición. Lee la Biblia. Fíjate todo esto, versículo... vamos a leer el versículo 13. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, dice, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fuisteis sellados
con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, tomamos la idea. Un sello, ahora fíjate, una carta antes se sellaba, ¿no? O cuando se mandaba una carta del rey, tenía el sello del rey, ¿no? Se sellaba y iba con la autoridad del rey, ¿no? Ya. Ahora, cuando era una propiedad, por así decirlo, un animal, ¿no? Los que son de rancho, pues nos pueden entender, ¿no? Los que son de rancho, ¿no? Como llegaba el animal y le ponían el sello del rancho, ¿no? De la ganadería tal por cual. Y agarraban al animal y lo sellaban, ¿no? ¿Y qué es lo que sucedía? Que en ese momento, donde quiera que iba ese animalito de la creación, sabían que era de tal ganadería o de tal rancho, era propiedad de tal persona, ¿no? Entonces dice, nosotros, habiendo creído en Él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Se sella esa promesa. Por medio del Espíritu Santo somos sellados, somos propiedad de Dios. Ahora, tú y yo como creyentes en la actualidad hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Tú y yo hemos sido sellados con el Espíritu Santo. El versículo 14 dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Fíjate, es la garantía, es el título, por así decirlo. Tú compras la testa, es como las escrituras de tu casa. O como el título de tu carro, ¿no? De tu propiedad, ¿no? Pues esto es mío, me pertenece a mí. Esta es la garantía. ¿Para qué? ¿Sí? ¿Para qué? ¿Qué garantía? Para cuando sea, ¿verdad? Dice, a las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. O sea, en el momento cuando Cristo Jesús venga por nosotros es la garantía, ¿no? Que Él viene, dices, estás garantizado. Estamos garantizados por el Espíritu Santo. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¡Qué bendición! Nosotros en lo espiritual le pertenecemos a Cristo. ¿Quién dice aquí y quién dice ahí y allá? Yo soy de Cristo. ¿Quién lo dice? ¿Quién dice yo le pertenezco a Cristo? ¿Quién lo dicen desde su casa? Yo soy de Dios. Yo le pertenezco a nuestro... Yo fui sellado con el Espíritu Santo. Yo soy hijo de Dios. ¿Por medio de qué? De la fe en Cristo Jesús. Lo venimos aprendiendo. Por medio de creer en Jesucristo, por medio de confiar en Él, por medio de depositar mi vida y mi confianza en Él. Simplemente por eso, amigo y hermano que me estás escuchando. Por eso, si tú no has tenido esta convicción y no has entregado tu vida a Jesucristo, te invito a que lo hagas. Reconoce que Él es el Señor y Salvador de tu alma. Entrégale tu vida a Él. No esperes a que sea too late, como dicen por acá. Donde sea too late, José, donde sea muy tarde. No esperes, este es el día que hizo el Señor, gózate y alégrate en Él, entrégale tu vida a Él, vuélvete a Él, entrégale tu vida al Señor. ¿Te has alejado de Dios? ¿Estás separado de Él? ¿No has confesado tus pecados? ¿Hay una barrera entre tú y Dios? Confiesa tus pecados, dile, Señor, me he apartado de ti, he pecado, Señor, perdóname, lávame con tu sangre, Señor, ayúdame, ya no quiero ser igual, fortaléceme. El Señor lo hace, ponemos de nuestra parte y Él hace lo demás. Porque Él es fiel. Qué bendición, ¿no? Entonces tenemos ahora nosotros, no tenemos que hacer nada de esto. No lo tienes que hacer tú, no lo tengo que hacer yo. Todo es por fe. Y es lo que Pablo les está diciendo a los romanos. Es por fe. No porque hagas un tipo de ritual o porque hagas esto, porque hagas el otro. Es por fe. Por la fe en Cristo Jesús. Es por la fe. Gloria a Dios. ¿Quién dice gloria a Dios? Dale gloria a Dios desde Dios allá en tu casa. Ahora, también como creyentes, hemos experimentado una circuncisión espiritual en el corazón. Ahora, estás en el libro de Efesios, dale a Colosenses, dale a la mano, al lado derecho de tu Biblia, a Filipenses, Colosenses. Vamos a Colosenses capítulo 2, versículo 9 al 13. Vamos a leer esta parte. Colosenses capítulo 2, versículo 9 al 13. Versículo 9 al 13. Ya estás ahí, sígueme. Si te está costando trabajo encontrarlo, pues acompáñame, pon atención y escucha lo que vamos a leer. Colosenses 2, 9 al 13. Dice la Biblia, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo.
Dice, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, y a vosotros estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, pero poniendo la atención al versículo 11. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Entonces, fíjate, también como creyentes hemos experimentado una circuncisión espiritual en el corazón, en nuestro corazón. Ahora, regresando a Romanos 4, y entrando en el versículo 12, 4:12, vemos esta parte. Dice, y padre de la circuncisión, porque él creyó y fue por fe, y su fe le fue contada por justicia. Versículo 12, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Entonces, chécate, los judíos en los días de Pablo querían usar la circuncisión para declarar que ellos eran los verdaderos descendientes de Abraham. Pablo insiste, ¿verdad?, que para tener a Abraham como padre, se debía seguir las pisadas de la fe que tuvo Abraham. O sea, siempre en este tiempo era algo que estaba sucediendo, que los judíos querían que a fuerza se tenían que circuncidar, y tú lo puedes leer en el libro de Hechos. Cuando se hace el concilio, están todos los apóstoles y líderes de la iglesia, y todo el acuerdo, y todo conforme al Espíritu Santo les muestra a ellos. Porque para ellos acercarse a un gentil, tú lo puedes ver en el mismo apóstol Pedro. Era algo abominable estar en la casa de un gentil, pero Dios le dio una visión a Pedro para que no fuera así, ¿verdad?, malo, y tuviera esos pensamientos, y Dios le dice, ¿verdad?, pues tú mata y come, ¿verdad?, y no llames inmundo a lo que yo he limpiado. Entonces, chécate esto, ahí había una enseñanza, y Pablo, pues Pedro que diga, va a la casa de Cornelio, y Cornelio ya había tenido una revelación de parte de Dios, un ángel se le había presentado, le dice, ¿sabes qué? Manda a llamar a aquel Simón, que tiene por sobrenombre Pedro, mándalo a traer para acá, que venga y él te va a enseñar y te va a compartir la palabra. Entonces, chécate todo esto, ¿no? Vemos todo esto. Pasa y los gentiles reciben al Espíritu Santo igual que los judíos y dicen, wow, y no tuvieron que haber hecho nada. Y ya vemos todo lo que pasó, ¿no? Entonces ya regresa a Pedro, les rinde cuentas a los líderes de la iglesia. Y aquí hay muchas verdades. Pedro, aún siendo el apóstol, Pedro, aún siendo quien era y dejado encargado de predicar el evangelio y de presentar las ovejas, tenía que rendir cuentas a la iglesia en Jerusalén. Chécate esto, ¿eh? O sea, si tu pastor no tiene a alguien a quien rendirle cuentas, si tú no le rindes cuentas a nadie, ahí qué onda, ¿no? Sí, es importante de tener hermanos maduros en la fe en los cuales tú puedas rendir cuentas, ¿sí? Entonces, chécate esto ellos lo hacían, ¿no? Entonces, vemos esto, ¿sí? Y nuestro Señor Jesucristo mismo lo dijo. Vamos a Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, ya para ir concluyendo en este estudio de Romanos, avanzamos hasta el versículo 12. Para la próxima semana vamos a continuar con el versículo 13, ya para ir cerrando el capítulo 4 y entrar al capítulo 5. Pero es importante que veamos estas cosas, hermanos. Es importante que nos sentemos, estudiemos y le pidamos a Dios que nos ayude a entender su palabra. Nos ayude el Señor, ¿verdad?, conforme a su Espíritu Santo, para que pues crezcamos en conocimiento, en sabiduría y en gracia, ¿no? Porque así es como Dios quiere que tú y yo lo hagamos, porque esa es la gran comisión. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, enseñándoles que guarden estas cosas. Es mi trabajo como discípulo, discipularte a ti también, para que tú también vayas y discipules a alguien más y compartamos el Evangelio de Jesucristo. Compartamos las buenas nuevas del Evangelio, que son que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, ¿sí? Salvarlos, darles vida eterna, vida nueva, perdonar sus pecados por medio de su sangre preciosa. Gloria al Señor, qué bendición. Estamos del lado del mejor equipo, hermanos. Somos hijos de Dios, somos familia de la fe. Ok, muy bien. Juan 8:39.
Juan 8:39, vamos a leer esta parte. Dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ahora procuras matarme a mí, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios, ¿verdad? ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis la obra de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Dice, porque no entendéis mi lenguaje, porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues digo la verdad, porque vosotros no me creéis. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios, ¿verdad? Y ahí sigue todo este diálogo. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres un samaritano y que tienes un demonio? Respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre, y vosotros me deshonráis, pero yo no busco mi gloria. Hay quien busca la suya. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Nunca verá muerte. Entonces, chécate, vamos a seguir leyendo porque esto está interesante. Eso está muy interesante. Versículo 52. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Responde Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco, y si dijere que no le conozco, sería mentiroso, como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó. Fíjate, Abraham vuestro padre se gozó de que había de venir mi día, y lo vio y se gozó. Y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Antes que Abraham fuese, yo soy. Antes que Abraham fuese, Él es el alfa y el omega. Él es el principio y el fin. Y fíjate esta parte, versículo 56. Abraham vuestro padre se gozó de que había de venir, de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. ¿Qué encuentro tuvo Abraham? Pues lo tuvo con Melquisedec. Chécate esto. Jesucristo dice que lo vio y se gozó. Qué bendición, ¿no? Entonces, retomando la idea y concluyendo con esto, para que cerremos con una oración, Romanos 4, fíjate, ya leímos y vimos el ejemplo de David brevemente en un resumen, y vimos esta parte, ¿verdad?, que acabábamos de ver, ¿verdad?, respecto a la circuncisión, ¿verdad? Y como dice, ¿es pues la bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la circuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contado por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la circuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como un sello de la justicia de la fe, que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión para los que son solamente, dice, no son solamente de la circuncisión, sino también siguen las pisadas de la fe que tuvo Abraham, nuestro padre Abraham, antes de ser circuncidado. Entonces, chécate esto. Ya lo vimos, ya lo expliqué, ya vimos detalladamente todas estas cosas. Es por fe, hermanos. Es por fe. Todo ha sido por fe y seguirá siendo por fe hasta el día de Jesucristo. ¿No le das gracias a Dios? ¿No le das gracias a Dios en esta noche que hemos sido justificados gratuitamente mediante la fe? No por obras, no por lo que yo haya hecho, no por lo que yo sea, sino simplemente hemos sido preparados para buenas obras en Él. Dios ha tenido buenas obras que podemos hacer. En este caso, por mi parte, esto que estoy compartiendo con todos ustedes es una buena obra.
que viene del Padre, que viene de parte de Dios y que juntos estamos creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. No lo hago para ser popular, ser conocido y que, wow, me reconozcan, no. Ese no es mi anhelo. Mi anhelo es de que se conviertan a Cristo más personas y entreguen su vida a Jesucristo. Ese es mi mayor anhelo, esa es mi felicidad. Eso es lo que yo quiero hacer. Cuando yo llegue delante de Dios, diga, ¿sabes qué? Pues gloria al Señor, compartí de tu palabra y pues no me avergoncé. No me avergoncé, como dijo Pablo. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. No le das gloria a Dios, no le das honra al Señor. Lee tu Biblia, hermano. Te invito a que leas tu Biblia. Toma tu Biblia. Si no tienes una Biblia, te gustaría tener una Biblia, mándame un mensaje y con gusto veo la manera de hacerte llegar una. Entonces, pues vamos a hacer una oración. ¿Qué les parece, hermanos? Gracias por haberse quedado conmigo hasta este momento, hasta este tiempo. Dios los bendiga. Gracias por su participación. Y los voy a estar esperando la siguiente semana, pero no sin antes orar. ¿Qué les parece? Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y maravilloso, Señor. Eres maravilloso, Señor. Eres grande, Dios. No hay nadie como tú, papá. Gracias por tu amor. Gracias por amarnos. Gracias, Padre, porque, Señor, nosotros, Padre, no seríamos nada sin ti. Pero tú, Señor, nos has amado, Padre, de una manera que nos podemos acercar a ti. Ahora podemos entrar, Señor, Dios mío, confiadamente al trono de la gracia. Porque a ti te ha placido, Señor, salvarnos, aun cuando andábamos perdidos. Aun cuando estábamos alejados de ti, Padre, tú nos amaste a nosotros, Señor, y te doy gracias, Padre, por esto, Señor, que tú has hecho en nuestras vidas, Señor. Gracias por la salvación de mis hermanos. Gracias por sus vidas, Señor. Bendice sus vidas, mi Señor. Revélate a ellos. Esa era la petición del apóstol Pablo, Señor, que tuviéramos más revelación de ti, más conocimiento de ti. Señor, queremos conocerte más. Ayúdanos, Padre, a buscar las cosas celestiales y no las terrenales, Señor. Este mundo pasa y sus deseos, pero tu palabra permanece para siempre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a apasionarnos por ti. Ayúdanos a apasionarnos por tu palabra, Señor. Ayúdanos a proclamar la verdad de tu palabra, del Evangelio, Dios. De que más personas, Señor, conozcan que hay un Dios que ama, sana, salva, restaura, perdona pecados, liberta al cautivo, da vida nueva. Ayúdanos, Señor, a ser esos portadores de tu Evangelio, Padre. Esas voces, Señor, que aún tenemos para hablar y proclamar la verdad de tu palabra, Señor. Este mundo está perdido. Hay necesidad. Ayúdame a mí, Señor, a no tener temor. Ayuda a mis hermanos a no tener temor y que prediquen tu palabra, que prediquen la verdad de tu Evangelio, mi Señor. Y cuando nos toque exponer tu palabra a alguien, que seas tú, Señor, usando nuestras vidas. Que seas tú, Señor, hablando a través de nosotros, Señor. Que no seamos nosotros, porque nosotros no es nuestro trabajo, Señor, es mío. No es nuestro trabajo, Dios, salvarlos. Nuestro trabajo es predicarles del Salvador que sí los puede salvar, Padre. Ayúdanos, amado Dios. Ayúdanos, Señor. Guárdanos de cualquier maldad, líbranos de cualquier perversidad. Guarda nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, Dios mío. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Y bendice a cada persona que estuvo conmigo en esta noche, aún los que van a ver esta clase más adelante. Bendice sus vidas, bendice su ser. Y te damos la gloria y la honra, Padre, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Te doy gracias, amado Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. Dale un fuerte aplauso allá en tu casa al Señor. Gózate conmigo. Glorifica a Cristo. Dale gracias a Dios por tu vida. Y te espero la próxima semana, con el favor de Dios, para que continuemos con nuestro estudio de Romanos. De igual manera, si te perdiste el devocional el miércoles de Devo que compartí este miércoles pasado, ¿verdad? De la suficiencia de la palabra, te invito a que vayas al canal de YouTube y lo busques como devocionales y más, y que busques la clase que compartí. Es una manera diferente también que estoy compartiendo el Evangelio, un poquito diferente a lo que es nuestro estudio de Romanos, para que pues lo compartas, lo escuches, te apasiones por la palabra. Estuvimos viendo cómo fue esto de Nehemías, ¿no? Cómo él encontró y descubrió su propósito y cómo la palabra de Dios, ¿verdad? Junto con Esdras y todo lo que sucedió, no te lo cuento. Ve y búscalo, ve, escúchalo y compártelo. Así que te deseo que tengas un bonito fin de semana. Dios te bendiga. Si tienes alguna pregunta, alguna que te necesites ayuda, alguna cosa con la palabra del Señor o algo, mándame un mensaje y con gusto te puedo ayudar. Y de igual manera, pues voy a seguir trayendo más cosas diferentes cosas, diferentes temas. Así que de igual manera, si Dios pone en tu corazón que me pongas en tus oraciones, gracias, bro, gracias, hermana.
ora por mí también porque lo necesito. Así que somos una familia, somos la familia de la fe. Donde quiera que te encuentres, te mando un fuerte abrazo. Dios te bendiga y que tengas linda noche. Hasta pronto.